dos tipos de seres humanos, los que ya están domesticados por el mundo y los que todavía miran el mundo como si fuera la primera vez. Los 2 horas es el relato de ese segundo tipo, de lo que ocurre cuando la pureza interrumpe en el orden establecido y el orden no sabe qué hacer con ella, más que encerrarla. ¿Cuántas veces has visto injusticias en las calles y no has hecho nada al respecto? Hola a todos, bienvenidos a este espacio de reflexión audiovisual. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes una frase de Martin Luther que nos ayudará a ver la realidad de una manera más empática. Quien acepta el mal sin protestar contra él, en realidad está cooperando con él. El día de hoy analizaremos Las 2 horas, un cuento clave del escritor peruano César Vallejo. Este relato nos expone una problemática cruda y dolorosa que lamentablemente ha marcado la historia de nuestras comunidades. A través de la trágica historia de Las 2 horas, Vallejo nos confronta con la pérdida de la dignidad humana ante la codicia. ¿Cómo nos responde la sociedad ante este dolor? Acompáñenos a descubrirlo a lo largo de este video. Vallejo nació y creció en la Sierra de la Libertad, en Huamachuco, una región fuertemente marcada por grandes empresas mineras. Desde muy joven, él vio de cerca cómo estas corporaciones operaban, el choque cultural y el abuso que cometían hacia la población local. Estudió en la Universidad de Trujillo, donde se vinculó al Grupo Norte, una comunidad de intelectuales y artistas, lo que influenció decisivamente a su carrera literaria. En 1920, Vallejo sufrió en carne propia la injusticia social, siendo encarcelado injustamente durante 112 días en Trujillo. Esta experiencia quebró su total confianza en las autoridades coloniales y republicanas que manejaban el país. En 1922 publica Trilce, su segundo libro, considerado una de las obras cumbres de la vanguardia literaria en español. Buscando nuevos rumbos y huyendo del acoso judicial en el Perú, Vallejo viaja a París en 1923, donde vive aproximadamente 15 años de su vida, atravesando dificultades económicas. Además de poeta, Vallejo también fue un prolífico periodista, ya que escribió crónicas para medios de Perú y Argentina. También estuvo involucrado en la política, afiliándose al Partido Comunista en España. Durante la Guerra Civil Española, Vallejo se encargó de recaudar fondos y escribió España aparta de mí este cáliz, un poemario cargado de esperanza y solidaridad ante esta tragedia bélica. Vallejo fallece el 15 de abril de 1938, de manera muy similar a la profecía de su poema Piedra Negra, donde escribió: "Me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo". En la época en la que Vallejo escribió esta obra estaba de exilio en Francia. Mientras tanto, el Perú sufría por el autoritarismo del presidente del momento, Benavides, quien había creado un ambiente inestable para los peruanos. Mientras tanto, en las provincias se seguía explotando la mano de obra indígena en las haciendas y en las minas, lo que llevó a estas personas a migrar hacia la capital buscando una manera mucho más digna de vivir. Desde el inicio se hizo notar el claro rechazo de los limeños ante estas migraciones, lo cual clavó una gran visión a Vallejo para después crear su famosa obra Las 2 horas. Religiosamente, tras haber inculcado una religión ajena a la naturalmente peruana, se inculcó el catolicismo como la religión predeterminada, lo cual dejó de lado varios grupos colectivos indígenas, generando una combinación cultural entre la Pachamama y los Apus, lo cual originó un choque cultural en donde lo primitivo originario era visto desde una vista de repulsión y rechazo. Mientras tanto, nacía una corriente izquierda donde desde el exilio Vallejo creó una alegoría creativa entre el mundo libre indígena y la civilización rígida mal construida. César Vallejo, uno de los ponentes más importantes de la literatura peruana, y que actualmente sigue siendo muy reconocido, muy importante a través de su trayectoria.
nos cuenta sobre sus obras a raíz del sufrimiento, de la injusticia, de la justicia, del dolor de la sociedad, de las personas, y en toda su trayectoria nos ha dado un claro mensaje de la realidad que está pasando actualmente en diferentes países. El choque cultural es el principal problema que se presenta. Dos jóvenes indígenas llegan a la ciudad con una realidad en sus mentes totalmente inocente a la distinta a la que los espera. Por otro lado, un pueblo civilizado los recibe, pero la visión natural y liberal de los 2 horas causa rechazo en sus mentes cuadradas y lo perciben como salvajes. Encontramos otra discrepancia cuando los jóvenes entran a la iglesia y encuentran intolerancia religiosa en vez de comprensión y bondad, como lo profesa el catolicismo. Su risa es interpretada como blasfemia y castigan la diferencia cultural. Por último está la injusticia social. Tratan una injusticia como justa solo porque la presión social así lo exige. Criminalizan su inocencia y ejercen violencia en contra de estos dos hermanos. El cuento de las 2 horas se relacionan con la ODS 10 porque se evidencian las desigualdades económicas y sociales que afectan a las personas más vulnerables. También se vinculan con la ODS 16 porque promueve la reflexión sobre la justicia social, el respeto de los derechos humanos y la necesidad de construir sociedades más equitativas. El logro como estudiantes universitarios de la ODS 10 y 16 podemos promover la igualdad de oportunidades, respetar diversidad, rechazar toda forma de discriminación y participar en proyectos sociales que beneficien a las comunidades vulnerables. Además, podemos fomentar una cultura de paz y justicia en nuestro entorno. Podemos participar en actividades sociales, ayudar a reconocer a las personas de nuestro entorno que este es un problema persistente para así cambiar esa visión colonial que lo han desaparecido y está consumiendo nuestra identidad. También podemos apoyar a las personas que se sienten marginadas y podemos promover la igualdad sin importar la condición económica, social o cultural que ésta tenga. El mensaje de César Vallejo sigue siendo importante porque nos invita a reflexionar sobre la solidaridad y las injusticias que aún existen. Además, se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, ya que promueve la sociedad más justa, pacífica y humana. Como universitarios debemos poner en práctica estos valores en nuestra vida diaria. Gracias. ¿Qué piensas acerca de César Vallejo? En su tiempo fue un gran escritor, ya que un gran poeta y literato. Grandes poetas. Gran autor. Uno de los poetas más grandes. Uno de los grandes poetas literarios con un pensamiento muy adelantado a su época. Tanto así que hasta el día de hoy se siguen leyendo sus obras. Que en su época no fue comprendido. Hablaba más que todo sobre las clases sociales, la diversidad cultural, la desigualdad social, también la injusticia social, que me gusta porque en ese tiempo no se abarcaba lo que era esa clase de tema. Mucho habla sobre cómo evoluciona el hombre, cómo funciona también el Perú, y pues eso me gusta mucho. Me llama mucho la atención los poemas que escribía su esposa, ya que ahí quedan marcados todos los sentimientos que tenía por ella. Cada una de sus obras, pues, él transmitía de alguna forma la injusticia, reflejaba el dolor del sufrimiento humano. Fue una persona muy inspiradora. A base de sus experiencias creó muchas obras muy reconocidas. Una revolución en la poesía contemporánea de esos tiempos, ¿no? Nos transmite sentimientos, dolor y pasión y nos da una enseñanza para una buena esperanza. Muestra la cruda realidad de que se vive hoy en día y desde ya antes. Y gracias al curso que llevamos de cátedra, yo siento que por qué no fue incomprendido si realmente era una persona de que se preocupaba por la injusticia que había en ese tiempo, sobre la clase social.
época se sabía todo lo que estaba normado dentro de lo que eran los escritores de ese tiempo. Escribían cosas que nadie podía siquiera pensarlo, pues le costó un lugar en Perú y tuvo que salir a Francia. Por eso que para el Perú es el gran escritor incomprendido que otros países tuvieron que adaptarse a él.